Rico y también en Guatemala vía telefónica. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para hablarles la palabra de Dios, el mensaje que corresponde a nuestro tiempo. Es necesario que sepamos la hora en que vivimos y comprendamos lo que a nosotros nos corresponde en ese programa divino para esta hora en que estamos. Es menester que usted y yo comprendamos cuál es el camino verdadero de la vida. Y para entender estas cosas, en una ocasión el profeta Jeremías, por palabra de Dios, dijo en el capítulo 6 y verso 16 en adelante, dijo: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona desea tener descanso en su alma. Y la única forma para un descanso completo, real, permanente, es encontrando el buen camino. Encontrando el camino verdadero de la vida eterna. Toda persona desea vivir por toda la eternidad. Pues toda persona en su interior sabe que no ha nacido en esta tierra para después morir y desaparecer de su existencia terrenal y su existencia interna. Él sabe que a algún lugar tiene que ir, pero en muchas ocasiones las personas no conocen el camino verdadero de la vida y viven en esta tierra sin descanso en su alma. Viven sin paz en su alma. Y sabiendo Dios la existencia de esa necesidad en el interior de cada persona, Él en una ocasión, teniendo un programa ya percibido o concebido desde antes de la fundación del mundo para la raza humana, para la creación que Él haría a su imagen y semejanza, Él en ese programa llevó a cabo ciertas cosas en favor del ser humano, porque el ser humano es la cosa más grande de toda la creación, porque es hecho a imagen y semejanza del mismo Creador. Lo más que se parece a Dios es el hombre. Por eso el compañerismo, la confraternidad divina es con el hombre, con el ser humano. Y por eso el plan de redención es en favor del ser humano. El ser humano es lo más grande que Dios ha creado. Allá en el huerto del Edén, Él colocó a Adán y a Eva. Allí ellos
vivieron un tiempo y ellos estaban llamados a traer hijos, a multiplicarse conforme al programa original de Dios. O sea, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Adán estaba llamado a continuar el programa de creación por la palabra. Ese programa fue alterado allá y por esa causa el hombre perdió la imagen divina. Y el hombre entonces, cuando comenzó a aparecer en la tierra después de Adán, ya el hombre no venía con esa imagen divina. Ya el hombre había perdido esa posición, había perdido esos privilegios y todos los derechos a los cuales él era acreedor, dueño en el principio. Él ya no venía con la teofanía encarnada, no venía con esa imagen teofánica manifestada en el cuerpo en el cual nacía, como había acontecido con Adán. Dios tenía esa imagen, porque Dios, cuando comenzó la creación, lo primero que Él creó fue su imagen teofánica. Y cuando entró en esa imagen teofánica, en ese cuerpo teofánico, Él comenzó a crear las demás cosas. La primera cosa creada fue ese cuerpo teofánico de Dios. Y desde ahí comenzó la creación. Ahí comenzó la creación divina. Ahí comenzó el programa divino, el cual en el día de hoy está en una etapa de las más importantes para la raza humana y para Dios también. Muchas personas han pensado que el Creador se ha olvidado de su creación, pero Él nunca se ha olvidado del ser humano. Él nunca se ha olvidado de este planeta Tierra. Él nunca se ha olvidado de el sistema solar nuestro y de los demás sistemas solares, porque Él es el creador y sustentador. Si después de Él crear todo lo que Él hizo, se olvida de todo, no podría continuar hacia adelante lo que Él creó, porque no había quien sustentara esa creación. Eso fue lo que Él hizo después que Él creó todas las cosas, sustentar su creación. Tenemos que comprender que el ser humano en su comienzo no tenía los problemas que hoy en día tiene el ser humano. No tenía el problema de la edad, no se ponía viejo, no se enfermaba, no tenía las limitaciones que hoy en día tienen los seres humanos, porque tenía la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando se perdió esa imagen y semejanza divina, entonces comenzaron los problemas en medio de los seres humanos.
Y hasta hoy encontramos que el ser humano todavía continúa con sus problemas. Pero en una ocasión, 2000 años atrás aproximadamente, el creador de los cielos y de la tierra y del ser humano descendió a esta tierra y descendió para resolver el problema de la raza humana y darle a la raza humana el camino a la vida eterna. Por eso, Él había anunciado a través de los profetas del Antiguo Testamento que daría un camino a la raza humana, un camino por el cual la raza humana podía caminar y hallaría descanso en su alma, un camino de justicia de verdad, un camino de vida eterna. Y cuando Él dio ese camino, entonces la raza humana podía encontrar el camino de la vida eterna, el camino de regreso a la eternidad. Todos los profetas hablaron de ese camino. Y en muchas ocasiones Dios le había dicho al pueblo que Él era el camino. Por eso, cuando ese camino fue manifestado en esta tierra, fue el mismo Dios que en su imagen teofánica descendió a la tierra y en aquel cuerpo creado en el vientre de María, esa virgen hebrea, ese cuerpo que fue creado allí, vino a ser el velo de carne aquí en la tierra, en donde la imagen divina se manifestaría. Por eso la Escritura dice que Jesús fue la imagen del Dios invisible, la imagen divina manifestada en carne humana. Fue la teofanía divina encarnada. Por eso dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 y verso 1 en adelante: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que fue hecho sin Él, o nada de lo hecho fue hecho sin Él. O sea, todas las cosas creadas fueron creadas por el verbo. Y sigue diciendo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Eso era el Señor Jesucristo. El verbo, la palabra, la teofanía, la imagen divina, hecha hombre, hecha carne. Por eso la Escritura decía a través del profeta Isaías, decía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y decía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, porque es el mismo Dios bajando a esta dimensión terrenal para llevar a cabo el programa de regreso del ser humano a la eternidad, a la casa del Padre Celestial.
Por eso es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es el Señor Jesucristo. Dios con nosotros en su manifestación en carne humana, la cual ocurrió 2000 años atrás. Por eso era que las personas en aquel tiempo se preguntaban, ¿y quién es este hombre? Y aún el mar, las olas, los vientos, la tempestad, aún los demonios y todas las cosas le obedecen cuando él habla. ¿Quién es este hombre? Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comenzaron los discípulos a decir, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Eliseo, otros dicen que tú eres Juan, el Bautista que ha resucitado, otros creen que eres Jeremías o Isaías. Y él les pregunta, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién para ustedes es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo. Esa creación divina. Tú eres ese ungido, ese Mesías. El Cristo quiere decir el ungido, el Mesías. Es la misma palabra en diferentes idiomas. Y ese era el que estaba esperando todo el pueblo de Israel. Ese era el que resolvería el problema de la raza humana. Por eso él en una ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso él es el único camino. El verdadero camino de la vida eterna es el Señor Jesucristo, porque Él es Dios manifestado en carne humana. Pablo, hablando de este gran hombre que apareció en esta tierra, llamado Jesús de Nazaret, dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Veía a Jesús. ¿Y cómo le ve usted a él? Muchos le vieron como un hombre corriente y pensaban de él, este es otro engañador. ¿Por qué no ha tenido mucho? Este es otro falso profeta. ¿Por qué hemos tenido muchos? Y de eso se podían gloriar, de que habían tenido muchos falsos profetas. Como los gentiles hoy en día se pueden gloriar de que han tenido muchos falsos profetas. Pero Dios es un Dios justo y es un Dios lleno de amor, que no permite que la raza humana solamente tenga lo negativo, sino que le permite, que le da la oportunidad de tener algo positivo, verdadero. Un beneficio verdadero, para que le muestre al pueblo el verdadero camino de la vida. Y allí Jesús
Estaba mostrándole el verdadero camino de la vida eterna. Y cuando le mostró que Él era el camino, estaba mostrándole que Él tenía el programa, que en Él estaba todo el programa de regreso a la eternidad para todos los seres humanos. ¡Amén! Él estaba diciendo que Él ponía su vida por sus ovejas, que Él les daba vida eterna. Y por eso, toda persona que desee la vida eterna tiene que comprender que hay solamente un camino verdadero a la vida eterna. El ser humano salió de la eternidad y ha aparecido en esta tierra sin conocer de dónde vino. Y por no conocer de dónde vino, tampoco conoce hacia dónde va. Y por esa causa Dios ha tenido que a través de la historia de la raza humana darle a conocer al ser humano de dónde ha venido, dónde está y por qué está aquí en la tierra y hacia dónde se dirige. Mostrarle el camino de la vida eterna para que pueda tomar ese camino y vivir por toda la eternidad. Por eso, la palabra divina que procede de Dios. Por eso Jesús podía decir: mis palabras son espíritu y son vida. Esa es la palabra divina, la palabra de Dios, porque no viene de la mente de un hombre, sino de la mente de Dios, pasando por la dimensión de la teofanía, la dimensión de la imagen divina, la dimensión creadora, para crear aquí en la tierra cosas eternas. Dios no ha dejado de crear. Él ha estado llevando a cabo una obra de creación. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, en aquel cuerpo visible a todos, Él le dijo a un hombre que estuvo muy interesado en las cosas de Dios, le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y él se preocupó mucho y le pregunta: ¿y cómo puede hacerse esto? Porque todo el mundo desea entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dice: tú, siendo el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De lo que sabemos es de lo que hablamos. Así es que de las cosas que este hombre sabía era de lo que hablaba. De lo que sabía era de cosas terrenales y en forma intelectual. Jesús, de las cosas que sabía, de esas hablaba. Y por eso no lo comprendía. Él estaba hablando de un nuevo nacimiento. No nacer literalmente de una mujer, sino tener un nuevo nacimiento venido por
la palabra creadora de Dios. Y con ese nuevo nacimiento, entonces, obtener el ser humano la imagen divina que no pudo obtener cuando nació a través de sus padres. No pudo obtener esa imagen divina, ese espíritu divino, ese cuerpo teofánico, y tuvo que obtener por el nacimiento natural de la unión de un hombre y de una mujer un espíritu del mundo. Y por eso, al no tener la imagen divina, el hombre entonces no tiene los privilegios que debe tener el ser humano. Los privilegios de vivir por toda la eternidad después de haber nacido. Pero se requiere un nuevo nacimiento, dijo el Señor Jesús. Y Él, cuando ascendió a los cielos, Él había dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Porque el que nos dieron nuestros padres es temporero. El nacimiento obtenido aquí en la tierra es temporero. Pero el nacimiento que produce el Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento, es para vivir por toda la eternidad, porque ahí es que obtenemos la imagen divina que no pudimos obtener en el nacimiento terrenal. Y el programa divino es para la perfección del ser humano, para la perfección de la raza humana. Es un camino de perfección, del camino verdadero de la vida, para devolverle a la raza humana, al ser humano, la imagen divina, la imagen y semejanza que se perdió en la caída. ¿Y cómo seremos cuando tengamos la imagen y semejanza divina, la cual estamos esperando que sea manifestada en nosotros en el tiempo final? Si usted quiere saber cómo seremos, tenemos que mirar a alguien que la haya tenido primero que nosotros. Y que no la haya perdido. Amén. Porque si miramos a uno que la haya tenido y la haya perdido, solamente podremos aprender cómo tenerla y luego cómo perderla. Pero no queremos perderla después que la tengamos. Después del primer hombre llamado Adán, que estando en la tierra tenía esa imagen y la perdió, o la perdió para su generación, para sus hijos. Veamos a un segundo Adán, llamado en la Biblia Jesús. Ese dice la Escritura que fue
la imagen del Dios viviente, la imagen visible del Dios invisible. Toda persona que deseaba ver a Dios, porque todo el mundo desea ver a Dios, pero todo el mundo desea ver a Dios en forma visible a nuestros ojos. Y solamente había una forma en aquel tiempo para ver a Dios, porque estaba escrito: y yo mismo que hablo estaré presente. Y cuando tengo presente el invisible, en el cuerpo visible que vino por creación. Y Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, el invisible hecho visible a los seres humanos. A los suyos vino y los suyos no le comprendieron. Hacía miles de años que había estado sobre la tierra uno llamado Adán, que era en esa forma, con la imagen divina, era semejante al Creador. Y cuando apareció el segundo, había pasado tanto tiempo que no podían creer que aquel fuese el hombre, el profeta que ellos estaban esperando. Porque no era en su forma de hablar, de explicar las escrituras, como los demás, que no tenían esa autoridad para decir: esto significa tal cosa, y eso se quedaba en esa voz. No se había levantado uno en aquellos tiempos que pudiera decir: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto ungido el Señor, y comenzar a decir para las cosas que había sido ungido, y decir, y para anunciar el año agradable, el año de la buena voluntad del Señor. Y después decir: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Pero cuando apareció Jesús, él leyó esa escritura y dijo que se había cumplido esa escritura. ¿En quién? En él. Y cuando dijo esas cosas, todo el mundo hoy en día piensa que todos le iban a recibir. Pero cuando dijo estas cosas, entonces fue que le rechazaron y querían despeñarlo para que no viviera entre ellos. No estaban acostumbrados a una cosa tan grande como esa, tener entre ellos a un hombre con la imagen y semejanza de Dios. Un hombre del cual ellos decían: tú siendo hombre te haces Dios. Y él le dijo a ellos, les dijo: no dice la escritura, no habéis leído en la escritura que dice: dioses sois. Aquellos a los cuales viene la palabra, a los cuales es hecha palabra de Dios, a los cuales la teofanía se le hace carne, a los cuales la imagen divina se les hace carne y son la imagen divina manifestada. Son personas a imagen y semejanza de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. Si dijo dioses, y si dijo dioses sois, pues dioses sois. Esas personas son
en carne humana, en la función que corresponde para ese tiempo. Esas son las personas que a través de la Biblia se les conoce como profetas. En unos, la manifestación divina en una forma, en la función que le corresponde, en otros un poquito más, hasta que llegó a un hombre que era la plenitud de la divinidad manifestada en carne humana. Y todos decimos, me gustaría ser como Jesús. Jesús no tenía limitación. Él mismo se limitaba cuando quería limitarse él mismo. Pero él no tenía limitación. Ahora, tenemos que comprender que él, siendo perfecto, hecha carne, él, siendo así, era inmortal. Pero él se hizo mortal para poder llevar de regreso hacia la imagen y semejanza divina a todos los que la habían perdido al nacer en esta tierra a través del Dios de hombre y de redención significa volver al lugar de origen. Amén. Volver a la eternidad, que es el lugar de origen de todos los hijos de Dios. Amén. Todos pueden decir, como decía Jesús, salir de Dios y vuelvo de regreso a Dios. Amén. Salir del Padre y vuelvo al Padre. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo regresamos al Padre? ¿Qué camino tomaremos para regresar al Padre? Hay un camino verdadero de la vida eterna. Y es el Señor Jesucristo, la palabra hecha carne. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y también en el presente se hacen de una religión, de una secta religiosa, con la esperanza de ir al Padre, de ir a Dios. Y piensan que es el camino correcto, verdadero, para ir, para regresar al Padre. Pero el verdadero camino es el Señor Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, manifestada esa imagen en carne humana. Amén. Y para que todos regresemos al Padre, como el nacimiento a través de nuestros padres no nos capacita para regresar al Padre, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar la incorrupción, la vida eterna. Entonces
Él ha estado llevando a cabo con cada hijo de Dios un nuevo nacimiento en el cual ha obtenido la imagen divina, ha obtenido en otra dimensión esa imagen divina, esa teofanía divina, ese espíritu divino, el cual en la Biblia al Señor Jesucristo como el único camino de regreso a la eternidad, al recibido un nuevo nacimiento en otra dimensión, en otro mundo, y tiene un cuerpo teofánico, un ángel, como dijo el Señor Jesucristo, que veía el rostro del Padre Celestial. Él dijo a sus ángeles, los ángeles de estos pequeñitos, ven el rostro de mi Padre cada día. Ese es el obtenido de ese nuevo nacimiento. Y ese cuerpo teofánico es el que vendrá en la resurrección para los muertos en Cristo que durmieron en el pasado sin ser transformados. Vendrán esos cuerpos teofánicos en los cuales ellos están viviendo actualmente. Allá en el paraíso, en donde ellos conocen todas las cosas, porque ese era el primer lugar que los hijos de Dios tenían que habitar antes de venir a esta tierra. Pero como así no lo hicieron después de la caída, de todos modos, para vivir por toda la eternidad, tienen que ir allí primero para después regresar y tomar en la resurrección el cuerpo que les corresponde, cuerpo incorruptible, y levantarse llenos de vida eterna, llenos de felicidad, de juventud, de incorrupción, para vivir por toda la eternidad con la imagen y semejanza del Padre que nos creó en esa sexta dimensión que es el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo en ese nuevo nacimiento. Él es el Padre de esa nueva creación. Y Él es el primero de esa nueva creación. Por eso dice la Escritura, dice el libro del Apocalipsis, el principio de la creación de Dios. Y cuando ya se levanten todos los muertos en Cristo, en ese cuerpo eterno, incorruptible, serán exactamente iguales al Señor Jesucristo, con la imagen y semejanza divina. Serán los hijos de Dios, toda la creación y nosotros mismos. Y eso está prometido para estos días finales. Y eso es lo más grande que usted y yo estamos esperando en estos días. Porque con la resurrección de los muertos en Cristo vendrán también nuestros cuerpos teofánicos, esa imagen divina, ese espíritu divino, ese cuerpo teofánico, ese ángel del Señor que acampa a nuestro alrededor,
vendrá a nosotros. O sea, en palabras más claras, hará contacto con estos cuerpos mortales. Se meterá dentro de estos cuerpos mortales y transformará estos cuerpos mortales. Con los cuales vendrán los muertos para la resurrección. Tomarán del polvo de la tierra y lo transformarán y crearán un cuerpo en el cual habitar. Como usted y yo ya estamos en un cuerpo que viene del polvo, no se va a necesitar que el ángel del Señor que acampa en nuestro, que tomará del polvo de la tierra en un estado más avanzado, en estado humano de carne, que es el estado en que está ese polvo de la tierra que usted tiene, pero sigue siendo del polvo de la tierra en estado superior. Y tomará ese cuerpo y lo convertirá, lo transformará en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo eterno, y va a desaparecer todo rasgo de este cuerpo terrenal, todo rasgo de imperfección, todo rasgo producido por la caída va a desaparecer. Y entonces estaremos en el esplendor de el cuerpo perfecto, igual al del Señor Jesucristo. Ese es el programa divino que está llevándose a cabo en estos días. Por eso el apóstol San Pablo dijo en una ocasión en el libro de los Romanos capítulo 8 verso 28 al 30, dijo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de Jesús. Entonces, el programa divino en los días finales para cada uno de los elegidos llegará a la perfección total, en donde todos obtendremos de regreso la imagen y semejanza divina, la cual se perdió en el Edén, en el tiempo final. La recupera la raza humana. Y con eso recupera todos los derechos, toda la herencia de Dios, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos herederos, dueños, herederos a la vida eterna o de la vida eterna. Somos herederos de la juventud eterna, de la salud eterna, de la felicidad eterna, de la paz eterna. Somos herederos de toda la herencia divina. Pero eso lo heredamos al recibir la imagen y semejanza del Señor Jesucristo
en estos días finales. Y Él es el verdadero camino de la vida eterna. No hay otro camino. Por eso Él, a través de las edades del pasado, estuvo hablándole a su pueblo, mostrándole a su pueblo cada paso de ese camino a la vida, mostrándole las diferentes etapas para cada edad y llamando a sus elegidos de cada edad, llamándolos a través del mensajero de cada edad y mostrándole el camino de la vida eterna. Y en nuestro tiempo, Él hablará por última vez a sus elegidos en la gran voz de trompeta, en el mensaje final del Señor Jesucristo, lo cual es el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, el mensaje que proclamará las buenas nuevas a todos los elegidos de las cosas que Dios estará llevando a cabo en estos días finales en beneficio de todos los elegidos, para que todos heredemos todo lo que habíamos perdido, para que todos heredemos, obtengamos la imagen divina, la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, llegando así todos a la perfección completa, llegando a ser perfectos en todo, porque seremos conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por eso dijo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Y después que cayó el primero Adán, el otro que quedaba era el Señor Jesucristo. Llegaremos a esa estatura de perfección. Y cuando lleguemos a esa estatura total de perfección, hemos llegado al máximo en perfección. Después, ya después de eso, el título de propiedad lo podremos utilizar porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y todas las cosas por Él fueron hechas y para Él. Todo es de Él y somos herederos con Él. Así es que todo lo de Él es nuestro. Y entonces todo lo nuestro lo podremos utilizar. Así es que hasta que no tengamos la imagen y semejanza del Señor Jesucristo hecha una realidad, hecha carne, en el momento de la adopción, en el momento de la transformación de nuestros cuerpos, no podremos utilizar esa herencia que tenemos. Porque, ¿cómo vamos a utilizar una herencia sin tener la imagen y semejanza divina en nosotros? La echaríamos a perder todo. Pero con la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, entonces llevaremos a cabo muy bien los negocios que tenemos que llevar a cabo con esa herencia que nos pertenece. Porque todo
es nuestro y nosotros del Señor Jesucristo. Él es el único dueño de toda la creación. Y nosotros somos la cosa más importante para Él. Sí, Señor. Más importante que sus hijos. No hay otra cosa para Dios. Y algunos ni lo saben y creen que son cualquier cosa. Que son la cosa más preciada y más amada de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, a sus hijos, y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él no quisiera que nosotros viviésemos por toda la eternidad, no nos hubiera dado el camino verdadero a la vida eterna. No nos hubiera dado esa manifestación en carne humana, que fue lo que abrió el camino de regreso a la eternidad para todos los elegidos, para todos los hijos de Dios. Y usted y yo tenemos que comprender una cosa en cuanto a Dios y en cuanto a nosotros. Mire, usted no puede vivir sin Dios, aunque usted piense que puede vivir. Dios es eterno, es inmortal. La única cosa que yo algunas veces pienso que mataría a Dios sería no podernos tener a nosotros por toda la eternidad. Perdernos a nosotros por toda la eternidad lo mataría a él de tristeza, de dolor y de soledad. Pero no se preocupe. Dios hablando de sus hijos amados, nadie los arrebata de mi mano. Ni nos vamos a morir nosotros en Dios, ni Dios se va a morir sin nosotros. Porque el programa divino es que todos regresemos al seno del Padre para allá vivir por toda la eternidad al lado de nuestro Padre Celestial y disfrutar por toda la eternidad de toda la herencia que nos corresponde. Regresamos al Padre, a Dios, a la eternidad por el camino verdadero de la vida eterna. No hay otro camino. Por eso Él es el Redentor. El que regresa al lugar de origen a todos los hijos de Dios. Él es el que redime. Redimir es regresar al lugar de origen, a la eternidad, a Dios, a todos los hijos de Dios, y regresamos en una etapa más avanzada de la que teníamos cuando salimos de la casa del Padre. Eso quiere decir que la transportación para usted y para mí, luego que tengamos el nuevo cuerpo, mire, el cuerpo que nosotros poseemos es nuestro medio de transporte, nuestro medio de comunicación aquí
en la tierra. Pero no podemos salirnos de este planeta Tierra usando este cuerpo a menos que no usemos otros mecanismos. Otro medio de transporte, de comunicación. Nuestra comunicación no estará limitada. Y nuestra transportación no estará limitada tampoco. Por eso, Jesús teniendo el medio de transporte, de comunicación perfecto, inmortal, Él, con las puertas cerradas, cuando no se las abrían, eso no le impedía para él llegar a donde tenía que llegar. Los discípulos por el miedo a los judíos, cerraron bien las puertas y no le abrían la puerta a nadie. Pero Jesús siguió caminando y pasó con la puerta cerrada, pasó a través de la pared o de las puertas y ellos se sorprendieron. Esa es una de las cosas que tiene el cuerpo perfecto, y cuando lo tengamos, así seremos. Y cuando fue a ascender a los cielos, no dijo: saquen allí un pasaje con la línea aérea tal, o vayan allá a donde envíen los cohetes que me preparen uno porque tengo que ascender al Padre. Sino que se fue a cierto lugar y allí delante de los discípulos ascendió. Porque no tiene limitaciones ese cuerpo, que es el medio de comunicación o de transporte que puede ser usado aquí en la Tierra o en cualquier otro planeta, cualquier otro lugar, y puede pasar a otras dimensiones también. Él ascendió, subió al mismo cielo y entró al templo de Dios, y allí, por su sangre y con su sangre, Él hizo la redención para nosotros. Así es. Así es que vean ustedes lo que es un cuerpo perfecto, venido no de papá y mamá, sino por creación divina. Vean ustedes lo que es un cuerpo a imagen y semejanza de Dios. Una persona a imagen y semejanza de Dios es igual al Señor Jesucristo, a Dios manifestado en carne. Y se cumple entonces la palabra: dioses soy. Aguardándole a cada uno de los elegidos. Por eso clamamos por la redención, transformación de nuestros cuerpos. Por eso clamamos de día y de noche. Ese es el deseo de lo profundo de nuestro corazón. Y entonces se acabaron los problemas, se acabaron las limitaciones. Y entonces caminaremos como el Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde vamos a ir? Tenemos toda la creación, visible e invisible. Para caminar en ella, para llevar a cabo todas las cosas que tengamos que hacer, porque hay mucho trabajo para llevar a cabo en la eternidad. ¿O piensa usted que la eternidad va a ser algo en donde usted no va a hacer nada, va a estar con los brazos cruzados? Entonces, si fuese así, ¿para qué luchar tanto para después no hacer nada? Más bien, estamos comenzando en la actualidad. Pero lo grande está por delante. Lo grande y maravilloso está esperando por nosotros, porque nosotros lleguemos a la perfección total, a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para
usted y yo también hacer cosas eternas para llevar a cabo muchas cosas que debemos hacer más adelante. Por eso, usted y yo no podemos fallar en nuestro tiempo en conocer el verdadero camino de la vida, porque queremos regresar a la vida eterna. Queremos vivir por toda la eternidad y Dios quiere que vivamos por toda la eternidad, y por eso Él tiene el camino de la vida eterna preparado para todos nosotros y nos orienta en el camino de la vida eterna en nuestro tiempo como en otros tiempos, para que nosotros conozcamos nuestro tiempo, nuestra posición en ese programa divino, y hagamos, mientras estamos en estos cuerpos, lo que nos corresponde, y entendamos y creamos lo que tenemos que entender y creer en nuestro tiempo, para así poder llegar a tener la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Hay cosas que nosotros tenemos que conocer, y son las cosas que Él ha prometido llevar a cabo en nuestro tiempo, las cuales abrirán el camino, las cuales abrirán el panorama frente a nosotros para poder regresar a la eternidad. Tenemos que entender que las cosas que están prometidas para este tiempo son las cosas que nos llevarán de regreso a la eternidad. Por eso Él dijo, cuando le preguntaban cuándo sería la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida del Hijo del Hombre, Él dijo, será como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, en donde fue la primera venida, y se muestra en el occidente. Se muestra, se revela la segunda venida del Hijo del Hombre en el occidente, en la tierra de América. Él también dijo que todos verían en el tiempo final, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, todos verían la señal del Hijo del Hombre en el cielo, lo cual ya se está viendo en estos días. Este año 1986 tiene el privilegio de ser el año que tiene la señal más grande de todos los siglos, y tiene la señal del Hijo del Hombre en el cielo, para que todos levanten sus cabezas al cielo, porque la redención de los elegidos está cerca. Él dijo, levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención, la transformación de vuestros cuerpos, está cerca. Y si levantamos nuestras cabezas al cielo, en este año 86 vemos la señal del Hijo del Hombre en el cielo, semejante, similar a lo que fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo en su primera venida en el oriente. La primera venida del Hijo del Hombre en el oriente, como el relámpago saliendo en aquellos días. La señal en el cielo fue la estrella de Belén, una señal natural, una señal que el cielo dio a los seres humanos, mostrando que el Hijo del Hombre había cumplido su primera venida allá en la tierra de Israel. Y en estos días el cielo dará la señal del Hijo del Hombre, la señal de la venida del Hijo del Hombre, para que todos los seres humanos la puedan ver y saber que estamos viviendo en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente.
Allá muy pocos comprendieron que aquella era la señal de la venida del Hijo del Hombre. Y si no levantamos nuestras cabezas al cielo para mirar esta gran señal, como la señal prometida que sería vista en estos días, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la veremos sin entender lo que está el cielo mostrándole a los seres humanos. Pero es lo que se está reflejando en el cielo. En el cielo se está reflejando la venida del Hijo del Hombre con la señal del Hijo del Hombre. Allá era una estrella, la estrella de Belén, y acá es el cometa Halley. Para muchos, este es algo que cada 76 años se ha repetido, ha acontecido. Pero en cada ocasión que en el pasado fue visto este cometa, estaba diciendo: el Hijo del Hombre vendrá como el relámpago, resplandeciendo en el occidente. Pero en este año 1986 está señalando que este es el tiempo de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente para los muertos en Cristo resucitar y los vivos en Cristo ser transformados y regresar a la eternidad. En este año 86, y también está anunciando las plagas que vendrán sobre el reino de los gentiles, y está anunciando también la venida del reino de Dios conforme al orden de su venida. Todas esas cosas está diciendo la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por lo tanto, estemos en el camino verdadero de David, sin movernos ni a diestra ni a siniestra, permaneciendo siempre en el camino verdadero de la vida eterna. Porque dentro de muy poco tiempo seremos vestidos de inmortalidad, y entonces las luchas habrán terminado, los problemas habrán terminado. Cuando dijo el apóstol San Pablo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados. Dijo, la pregunta es: ¿cuándo? Él dijo: a la final trompeta, al final mensaje, al final mensaje proclamado en esta tierra, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Cuando haya sonado, cuando haya dado su mensaje. Después no queda otra cosa sino la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, porque no seremos delanteros a los que durmieron. Se levantarán primero ellos
Y nosotros que vivimos, luego seremos transformados cuando le veamos a ellos ya resucitados. Y así como Jesús vino a sus discípulos cuando resucitó, ellos vendrán a nosotros cuando resucite, para estar con nosotros y nosotros ser transformados también y luego ser trasladados a la eternidad, ser raptados, como dice la Biblia, trasladados, raptados después de 30 a 40 días, como aconteció con el Señor Jesucristo. Después que le resucitó, estuvo como unos 40 días en la tierra y después ascendió a los cielos. Así será con los que han de resucitar y con los que estarán vivos aquí, los cuales serán transformados. Eso será en esa forma. Y lo que la gente le llama platillos voladores será lo que ha de producir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Pero todo esto a la final trompeta, o sea, al final mensaje. Al concluir la predicación del Evangelio del reino de Dios. Al finalizar la predicación, la proclama del Evangelio que anuncia la venida del reino de Dios, la venida del Hijo del Hombre en su reino. Cuando ya todo el mensaje esté dado, entonces tiene que acontecer la resurrección. Todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Amén. Y es que la resurrección depende de una voz. La voz, el mensaje del Hijo de Dios. Y la transformación de los vivos depende de una voz. De la voz del Hijo de Dios. De la voz del Señor Jesucristo. De la gran voz de trompeta, de la trompeta final. Luego de eso, usted puede ver que vino en una forma sencilla. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y dice el capítulo 1 y verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró, enviándolas por su ángel. La revelación de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo, la manifestación del Hijo del Hombre, que Dios le dio. Dice, para anunciar las cosas que deben acontecer pronto, dice, las declaró, enviándolas por su ángel. Amén. La revelación de Jesucristo, la manifestación o revelación del Hijo del Hombre, como el relámpago en el occidente, será enviada a los seres humanos por su ángel. Jesucristo la envía conforme a su promesa.
y la declara, la revela por su ángel. Por eso dice al final: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones. Es el mensaje, el testimonio, la revelación que trae el ángel del Señor Jesucristo, porque Él estará trayendo y revelando a Jesucristo en los días finales, conforme a las promesas hechas de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente, resplandeciendo con su mensaje para iluminarnos el entendimiento, y así podamos nosotros comprender estas cosas que nos preparan para la transformación nuestra, para tener la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, de un varón perfecto. Entonces, cuando todo esto esté cumplido y seamos transformados, sobre la tierra estará una raza superior al existente en estos días. Han pasado de una etapa inferior a una etapa superior, de una etapa humana a una etapa divina. Hasta una próxima ocasión en que espero verles a todos ustedes, ya sea en estos cuerpos terrenales o en los cuerpos eternos, perfectos, hechos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y a los amigos y hermanos de Puerto Rico y de Guatemala, Dios les siga bendiciendo a todos ustedes allá también, y ya nos veremos muy pronto en este mismo año. Nos veremos en cuerpos terrenales o cuerpos glorificados.